Bueno, pues sean todos bienvenidos a otro sábado filosófico más aquí en el Pensamiento en Llamas, en donde, bueno, pues en esta ocasión ya para cerrar nuestro ciclo de sábados filosóficos consagrados a los temas primordiales del existencialismo, nos tocaría hablar en esta ocasión del asunto de la angustia existencial. ¿Qué es esto de estar angustiado para el existencialismo? Que no necesariamente tiene una connotación psiquiátrica o psicológica vinculada con el asunto de la ansiedad, aunque como veremos en Viktor Frankl pues hay una curiosa, muy problemática, digamos, compactación del ámbito filosófico con el ámbito psicológico psiquiátrico, pero bueno, ya en su debido momento vamos a meternos en eso. En concreto, pues en este sábado filosófico vamos a ver qué pasa con el tema de la angustia en Cioran, Sartre, Camus y ya les mencionaba Viktor Frankl. Que, bueno, aunado o dicho sea de paso, pues el tema de la angustia dentro de la filosofía existencialista comienza con Kierkegaard. Ya tuvimos un ciclo de sábados filosóficos dedicados a Kierkegaard, por eso no me voy a detener en esta ocasión de nuevo con Kierkegaard, aunque pues sí va a ser importante traerlo a colación, sobre todo para la cuestión de la definición de qué es esto de la angustia desde el existencialismo, porque si no empezamos a hablar a lo loco, empezamos a hablar de una manera poco rigurosa y caemos en el coaching per se, quitando contenido filosófico a lo que podamos reflexionar de mano o sobre estos mismos pensadores en el tema de la angustia. Bueno, ya brevemente te recuerdo que me puedes dejar aquí abajo en la cajita de comentarios todas tus dudas, críticas, quejas y demás que tengas. Y bueno, pues en este orden de ideas te invito a que le des like al presente video, porque de esta manera me ayudas a crecer y a llegar a más personitas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como ya es usual en los videos del Pensamiento en Llamas, voy a dedicar unos cuantos minutitos a una serie de comerciales. El primero de ellos es una cordial invitación a que se suscriban al Pensamiento en Llamas, a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que aquí subimos. Y también pues este recordatorio de que le den like a este video es muy importante para ayudarme a crecer y que podamos llegar a más personitas, ¿de acuerdo? Por su parte, como siempre, doy un enorme agradecimiento a los miembros del canal, porque bueno, pues es gracias a sus aportaciones económicas o monetarias que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo y que yo pues puedo mantener esta oferta pública de cursos de filosofía gratuitos que damos en la semana, y también pues esta serie como de cápsulas o de segmentos sabatinos dedicados a temas de filosofía. Entonces un enorme agradecimiento a los miembros del canal. También en este orden de ideas pues agradezco a todas estas personitas que me dan apoyos económicos a través del super chat, a través de este botón del corazoncito que aparece debajo de los videos. Muchas gracias. Y bueno, pues en este orden de ideas te extiendo la más de las cordiales invitaciones para que te vuelvas un miembro del Pensamiento en Llamas, porque de esta manera no nada más me apoyas económicamente a continuar, sino que tú adquieres una serie de ofertas exclusivas y te vuelves miembro del Pensamiento en Llamas, como el acceso a un grupo de Discord en donde podemos discutir de viva voz cosas de filosofía cada sábado. También adquieres acceso a un conjunto de cursos exclusivos y demás. En fin, ahí está la cordial invitación por si gustas volverte miembro del canal. Y recuerda que en caso de que pues tú quieras apoyar pero de pronto pues no tengas dinero para hacerlo, no te preocupes, créeme que tú me apoyas muchísimo ya viendo estos videos, dándoles like y de pronto pues como compartiendo estos videos con algún amigo o conocido que creas que estos temas pueden ser de su interés. Por su parte pues también doy una cordial invitación a que se suscriban a este otro canal que yo tengo, El Abogado en Llamas. Aquí estamos dando pues cosas de divulgación y de discusión jurídica. También en estos momentos a través del Abogado en Llamas estamos dando un curso de filosofía del derecho. Ahí por si te interesa te puedes dar una vuelta a ver los videos de este curso. Y bueno, te vas a encontrar enlaces a este canal del Abogado en Llamas en la descripción de este video, también en la cajita de comentarios como primer comentario destacado, y también pues como en este super chat que se despliega durante los estrenos en vivo de estos videos. Les recuerdo que yo estoy también en el super chat atendiendo dudas, comentarios que vayan surgiendo de la exposición o de otras temáticas en este super chat que se despliega durante los estrenos, ¿de acuerdo?
Bueno, como ya es costumbre, pues damos un conjunto de recomendaciones bibliográficas para todos aquellos que quieran seguir explorando las presentes temáticas. La primera de ellas sería esta que ven aquí a mi lado, sobre todo para la cuestión de la filosofía de Cioran o Cheoran, otros le pronuncian así, es igual, el punto es que nos entendamos respecto a quién nos estamos refiriendo. Entonces aquí está esta recomendación bibliográfica. También está otra sobre la filosofía de Sartre, que bueno, pues ya hemos dado muchas recomendaciones bibliográficas en otros sábados filosóficos vinculados a los temas primordiales o centrales del existencialismo, pero bueno, pues otra no está nunca de más. También esta otra recomendación bibliográfica referida o que tiene que ver con las consideraciones de la filosofía de Camus o Camus, como le quieras decir, también viene muy bien por si tú quieres seguir explorando más de la filosofía de Camus. Por su parte, pues también este otro librito de la famosa o la dichosa logoterapia de Viktor Frankl, bueno, pues aquí está, sobre todo para varias consideraciones que vamos a decir a continuación, también críticas y para que tú sigas explorando, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya dicho todas estas consideraciones, pues es momento de entrar de lleno a la temática que nos convoca este sábado. Y que bueno, ustedes, ¿no? Me regalan minutos de su valioso fin de semana para ver este video. Y bueno, concretamente pues sería comenzar por lo más evidente y lo más inmediato, que es la definición o el concepto de la angustia existencial. Porque si no, como ya les decía hace unos momentos, pues nos vamos a perder, vamos a estar dando golpes a bote pronto, golpes en la oscuridad. Y pues eso nunca es recomendable para una reflexión filosófica, ni siquiera para pues ningún tipo de reflexión, ¿de acuerdo? Siempre es bueno sentarse de vez en cuando a reflexionar sobre los conceptos, la definición de los mismos, antes de pues soltar las cabras, ¿no? Andar a lo loco o a lo libre por el campo del pensamiento. Bueno, entonces, vean, este concepto de la angustia se le pone este adjetivo de existencial para precisamente tratar como de diferenciarlo de consideraciones psicológicas, psiquiátricas que tienen que ver con la ansiedad, que ya ven ustedes que en nuestros días pues este concepto de la ansiedad ya parece trivial, o sea, cualquier tipo de shock sobre alguna incertidumbre que tengas, alguna inquietud, pues ya te puede considerarse, se te puede considerar como una persona que sufre ansiedad. Eso es muy problemático, sobre todo para cuestiones jurídicas. Les recuerdo que un diagnóstico psiquiátrico donde se establezca que tú tienes algún tipo de padecimiento que interfiera con tu libre capacidad para tomar elecciones, te convierte en un interdicto y en este orden de ideas pues pierdes capacidad de goce, no, más bien capacidad de ejercicio de los derechos que ya gozas, ¿no? Y eso es algo muy delicado, pero bueno, ahorita vamos a comentar un poquito de esto, sobre todo para el contexto de la crítica que vamos a hacer al supuesto existencialismo de Viktor Frankl. Bueno, entonces el concepto de la angustia existencial pues proviene dentro de la tradición de reflexiones existencialistas de la obra de Kierkegaard, ¿de acuerdo? Aunque pues, va a tener algunas variaciones este concepto, sobre todo con Sartre, ahorita las vamos a ver, pero bueno, en pocas palabras, el concepto de la angustia existencial hace referencia a que cuando uno se vuelve consciente de que es libre, es decir que en pocas palabras, frente a tu capacidad de elección existe una infinitud, de posibilidades, de tal suerte que nada per se o nada de manera inmediata o evidente te determina a que elijas una cosa en lugar de otra. Bueno, pues surge un sentimiento en donde pues este sentimiento pues básicamente está muy concentrado, muy focalizado a experimentar algún tipo de incertidumbre sobre las consecuencias de las cosas que tú puedas elegir. En virtud de que precisamente también cuando te vuelves consciente de que eres libre, reconoces que eres un ser finito, y esto tiene mucha vinculación con el tema de la muerte en el existencialismo, que ya tratamos el sábado filosófico pasado, el de la semana anterior. Y bueno, en este orden de ideas, pues por eso, retomando de nuevo a Kierkegaard, pues ve que precisamente para evitar el vacío de la incertidumbre sobre lo que podamos elegir, pues es necesario como dar el salto de fe y creer en Dios, ¿no? Entonces por eso se habla en Kierkegaard de un existencialismo cristiano, aunque ya hemos reflexionado en otros sábados filosóficos, pues que en realidad la presencia de Dios en temas de la incertidumbre sobre las consecuencias del mañana, pues no aminora nada, al contrario, lo agrava en términos de sentirse angustiado,
ya que pues ahora tienes como a un dictador celestial, ¿no? Que te está vigilando todo el tiempo y cuidadito y hagas algo que no, o también cuidadito y hagas algo que sí. Pues el Dios judio-cristiano es, digamos, volátil, se enoja por todo, a veces no se enoja. Entonces, en Kierkegaard parece que siempre se mantiene esta incertidumbre o esta gran interrogante de si pues la fe en Dios de hecho sí te puede salvar o no de la angustia. En fin, entonces, en pocas palabras, por angustia existencial estamos entendiendo el sentimiento que nace frente a la incertidumbre de la infinitud de consecuencias que viene cuando tú te reconoces como un ser libre, es decir, no determinado por factores externos a tu propia voluntad para elegir una cosa en lugar de otra. Y esto más o menos se puede entender si pensamos en los siguientes ejemplos. Piensen ustedes, no sé, en un chico o en un joven que de pronto pues tiene que elegir una carrera universitaria y no sabe qué elegir, precisamente porque no alcanza como a calcular cuáles podrían ser las consecuencias económicas, laborales, sociales, incluso hasta en términos de su propio sentido de vida. Si elige, no sé, medicina en lugar de filosofía, o elige derecho en lugar de antropología, una cosa así por el estilo. Y bueno, ese sería un ejemplo muy concreto de esta definición de angustia existencial. Pasa en muchas circunstancias de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, sobre elegir pareja, sobre elegir incluso cosas tan básicas como, no sé, qué trabajo o a qué patrón vamos a terminar obedeciendo para poder ganar dinero y subsistir, etcétera. Entonces la angustia se encuentra en muchas esferas cotidianas y también ya como en esferas un poco más, vamos a llamarlas así, impactantes sobre el sentido de nuestra vida, es decir, sobre cuál va a ser el propósito de nuestra existencia en este mundo, en términos de que conforme tú vayas eligiendo ciertas cosas, tu propósito de vida va a ir modificándose. Y eso te va desdibujando o va borrando lo que podríamos denominar como tu identidad personal, ¿no? Entonces, noten cómo todas estas implicaciones a nivel filosófico, conceptual, más que nada, no tanto psicológico, psiquiátrico, nacen a partir de o son consecuencias de esta concepción de la angustia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces en este orden de ideas pues vamos a ver como qué tipo de alternativas puede haber en términos de si se puede como pues no sé alivianar o de plano desaparecer este sentimiento de la angustia. Y para ello pues revisamos en primer término a Cioran o a Cioran, como ustedes lo quieran pronunciar, respecto a cuál podría ser en este orden de ideas una posible respuesta a este problema. Y bueno, en este orden de ideas pues creo que el texto aquí de cajón es el titulado o el intitulado como Del inconveniente de haber nacido, que yo siempre digo que es uno de estos textos que al menos uno tiene que leer una vez en su vida para pues reflexionar de una manera pues digamos honda y de alto calado sobre el sentido de la vida, ¿no? No tanto desde un ámbito psicológico, sino filosófico. Entonces, vean, Cioran es un personaje curioso. Difícilmente muchos van a tener un consenso sobre si lo metemos o no dentro de las corrientes existencialistas, porque parece que tiene una posición que ni siquiera la podríamos como encajar de plano ni de lleno respecto a las corrientes respecto a las corrientes existencialistas, porque parece más que nada un absurdista. Entonces el absurdista es una persona que considera que nada tiene sentido en términos de que tengan alguna finalidad predeterminada, en términos de que esta finalidad sea coherente, ya que se contradice con otros elementos de la vida cotidiana, incluso con la misma idea de sentido trascendente de la existencia. Entonces, pues Cioran en este orden de ideas lo podríamos considerar o conceptualizar como un absurdista, otros podrían decir que es un nihilista, en fin, es una discusión muy larga. Pero bueno, en concreto, bueno, para Cioran, pues el hecho de existir o no existir es igual de absurdo. ¿Por qué? Porque, digamos, para Cioran, y esto se ve o se deja entrever en los aforismos que se encuentran en este texto, pues la existencia per se implica algún tipo de propósito que en términos de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida mundana, tan fugaz, tan contingente, que se desgasta todos los días, pues hace ver que este sentido último de la vida no nos lleva o no nos llega a nosotros en algún momento de nuestra existencia, por lo que en realidad pues son ficciones. O sea, todos los propósitos que tú tengas
de vida para Cioran pues son en última instancia ficciones, ilusiones, que en algún sentido te hacen avanzar, pero también te hacen retroceder porque precisamente estás como constantemente construyendo tu vida con base en algo que no existe. Entonces, no, qué sé yo, si tu propósito de vida es ser un gran abogado, es ser un gran catedrático, es ser un gran médico, para Cioran todo esto es absurdo porque al final del día son idealizaciones de una realidad mundana, cotidiana, expuesta a los fracasos, expuesta a las frustraciones, expuesta a las vicisitudes de los del día al día. Y en este orden de ideas pues hay una influencia muy significativa, se puede ver de Schopenhauer aquí respecto a la voluntad ciega, ya saben todo esto que hemos visto en el curso de Schopenhauer y en otros contenidos del pensamiento en llamas. Ahora también para Cioran como el no existir es igual de absurdo porque precisamente la idea o todo lo vinculado con el hecho de que no estés aquí, que tiene que ver con ideas de la amortición, ya saben, la autoaniquilación de uno mismo, que no puedo mencionar como tal el término, empieza con S porque YouTube se enoja. Ya sabes que aquí en YouTube puedes hablar de Tomás de Aquino día y noche, no pasa nada, pero si hablas de este tipo de cosas, pues se pone roñoso YouTube. Bueno, en fin, entonces la idea del no existir en Cioran tiene que ver con la amortición, que en muchas ocasiones se plantea como la solución final, y que a veces en algunos aforismos de Cioran se ve a la amortición como la libertad máxima. Esto recuerda muchas ideas del romanticismo alemán, que en concreto pues ya explicamos o profundizamos de alguna manera en el directo que tuvimos la semana pasada sobre Goethe y su obra y su contenido filosófico ahí presente. Pero bueno, volviendo, ¿por qué el no existir es igual de absurdo para Cioran que el existir? Bueno, pues en pocas palabras, porque presupone algún sentido de importancia la cuestión de la amortición, presupone algún sentido de importancia el hecho mismo de la nada, el hecho mismo de no estar aquí, lo cual también pues parece absurdo por definición, ¿no? Eso desde un lado muy concreto, o sea, la nada, pues si es nada, no tiene en este orden de ideas ni siquiera un propósito final, ¿no? O sea, simplemente es la ausencia de todo, ¿no? Podríamos de pronto así entender a la nada, aunque es un concepto un poco complicado. Y bueno, por eso es de pronto absurdo dentro del pensamiento de Cioran también aspirar a la amortición, ¿de acuerdo? Y bueno, en este orden de ideas, pues de lo que se deriva del pensamiento ciorano es una especie como de no hagas nada, porque nada tiene importancia al final del día, simplemente déjate fluir hasta que la muerte te llegue inevitablemente. Y pues ya, puedas descansar de este martirio conocido como la existencia. Y en este sentido puedas descansar de la angustia constante y patente que te está asolando todo el día respecto a la incertidumbre de qué elegir en términos de sus consecuencias. ¿Esto es en sí una solución? Pues como ustedes pueden darse cuenta, no lo es como tal, porque parece que Cioran nos está diciendo que no, la angustia es inevitable, la angustia siempre va a estar con nosotros acompañándonos, pero digamos que la puedes hacer más llevadera dejándote fluir, es decir, dejándole de dar importancia a muchas cosas, aunque aquí el problema es que te puedes volver un ser indiferente, como parece ser el personaje del extranjero, el protagonista del extranjero de Camus, de esta novela, Merceliu, que parece que no le importa nada, y bueno, ahí hay una serie de reflexiones muy, muy interesantes al respecto, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, respecto a Sartre, vean, un miembro del canal ya me había comentado que parece, en algún sentido, que Sartre no desarrolla muy bien el tema de la angustia, sobre todo en su obra del ser y la nada. Y parece que esta observación tiene mucho sentido, sobre todo si consideramos que ser y la nada, más que nada parece ser, desde la ontología heideggeriana, un intento por reformular una especie de teoría de la acción. En filosofía, las teorías de la acción tradicionalmente se entienden como pues este conjunto de reflexiones que tratan de definir o tratan de decirnos qué implica la acción humana en términos de un mundo causalmente determinado, supuestamente causalmente determinado, y también en términos de la responsabilidad que se sigue respecto a la responsabilidad. Ya saben quizás muchos de ustedes que en torno al panfleto, porque al final del día es más que nada un panfleto de el existencialismo es un humanismo, bueno, pues hay una vertiente o un aire muy kantiano que recuerda mucho al imperativo categórico de Kant respecto al tema de la responsabilidad. Y entonces parece que muchas consideraciones en este orden de ideas, sobre todo en el contexto del ser y la nada de Sartre, bueno, pues está reflexionándose constantemente el tema de la angustia en relación a la idea de la responsabilidad. Y entonces para Sartre, que en algún sentido esta concepción o esta idea de la angustia tiene mucho que ver con la angustia kierkegaardiana, bueno, pues según Sartre, la angustia nace de saber que tu actuar al final del día es
eres ineficaz en términos de lo que hiciste ayer y de lo que podrías hacer mañana. Es decir, que tú te sientes consternado respecto a qué va a suceder el día de mañana por, digamos, tus fracasos del pasado y también por una especie como de proyección respecto a lo que puedas hacer el día de mañana. Porque, y esto también tiene que ver con algo muy ontológico dentro de Sartre, para él la acción humana siempre es como imperfecta. ¿En qué orden de ideas es imperfecta? En que pues siempre hay una falibilidad y en este sentido siempre hay una, digamos, un impacto o digamos una obstrucción respecto al mundo de los útiles, respecto a las cosas que están afuera de nosotros, que no son seres conscientes y que nos van definiendo según el modo en que nos vinculamos a estas cosas. Esto tiene que ver mucho con la ontología heideggeriana del ser y tiempo. Y bueno, en este orden de ideas, básicamente en Sartre el tema de la angustia está también muy vinculado con términos de la desesperación en la finitud. Es decir, cuando tú reconoces que eres un ser humano limitado, es cuando empiezas a darte cuenta de que tu actuar es ineficaz. Y entonces aquí pareciera ser que la solución, así entre comillas, porque también parece que en Sartre la angustia es indispensable o connatural, por así decirlo, o condición sine qua non del actuar humano. Parece que aquí la manera de, digamos, alivianar otra vez como la consideración de la angustia sería el tema de la asunción de la responsabilidad. O sea, en la medida en que tú te vuelves responsable respecto a tus actos y a las consecuencias de los mismos, no en términos de que te flageles todo el tiempo, sino que seas consciente de que todo lo que haces al final del día tiene una repercusión en este mundo. Al final del día, el tema de la responsabilidad en Sartre tiene que ver con esto, o sea, con la idea de que te vuelvas consciente de que lo que haces hoy pues tiene repercusiones mañana o en el mismo hoy, en el mismo presente. Bueno, con eso la angustia se aminora un tanto porque también te vuelves consciente de la ineficaz de tu acción y en este sentido como que puedes alivianar un poco tu exigencia moral o tu exigencia ontológica respecto a cómo tienes que actuar en el día al día, ¿no? O sea, y les pongo varios ejemplos para, digamos, entender o dilucidar qué está pasando aquí con Sartre. Por ejemplo, ¿no? No sé, si quieres escribir una tesis de licenciatura, digamos que constantemente te vas a sentir ahí angustiado, consternado y te vas a preguntar sobre el sentido o el propósito de escribir eso, porque quieres en muchos sentidos hacer que esa tesis se vuelva perfecta. Pero precisamente cuando tú te vuelves consciente de tu actuar ineficaz, de tu actuar imperfecto en términos del pensamiento sartreano, y te vuelves también consciente de que te tienes que responsabilizar de esta ineficacia de tu acción, en la medida en que, pues digamos, pues está dentro de los límites de tus capacidades hacer una tesis de cierta calidad, en lugar de hacer otra de una calidad excelsa, ¿no? Bueno, pues de esa manera te vas a sentir cada vez menos angustiado, aunque la angustia puede regresar. Ahora, aquí el detalle es, y muy problemático, que tiene que ver con la idea del conformismo moral. Es decir, dentro de la filosofía moral o de la literatura dedicada a la reflexión ética o de la moralidad, el conformismo moral hace referencia a que pues de pronto las personas, si se dan cuenta de que son imperfectas o que la moral es imperfecta, dejan en este sentido de comportarse moralmente, pues ya le dejan de ver sentido. Y entonces es muy problemático en términos de nuestras intuiciones como morales muy básicas, que implicarían que pues sí, o sea, si yo quiero ayudar a alguien, en algún sentido tengo que presuponer que mi ayuda puede ser perfecta o perfectible para que yo me aviente a hacer cosas. Entonces es muy problemático en ese sentido lo que nos dice Sartre. Y vean ustedes, ni siquiera esto que parece proponernos Sartre es una solución final al problema de la angustia. Ahora, con Camus o Camus, como le quieran decir, la angustia tiene otra fuente de explicación y otra razón de ser. Para Camus la angustia no viene, digamos, de un reconocimiento de la libertad y de la infinita posibilidad, que tiene que ver con una concepción kierkegaardiana clásica, sino que tiene que ver con la idea de saberse solo, de conocer o de reconocer que tú eres un individuo
que toda tu vida va a tener que cargar con tus propios sentimientos, con tu propio pasado, con tus propios pesares, sin que en este sentido nadie pueda entenderte al 100%, ni tampoco pueda responsabilizarse al 100% por las cosas que tú haces. Entonces la angustia o la consternación en Camus proviene de un sentimiento de vacío, de experimentarse, pues qué sé yo, como el Principito aislado en su asteroide con su rosa, porque no hay una posibilidad alguna, digamos, de compenetrar y de construir con los demás algún sentido de vida compartido. Entonces se dan cuenta, en Camus viene todo lo que está presente en el ensayo del hombre rebelde, que tiene que ver con el desgarramiento o con la pérdida de un suelo de pertenencia del ser humano, el cual le implica o le invita constantemente a estar revolucionando, destruyendo todo su entorno con una idea o con algún tipo de ideal de otra vez construir algún tipo de sentido de pertenencia. Entonces, para Camus, noten ustedes, como la angustia proviene de este sentimiento de saberse o de reconocerse solo, y que solamente tú te tienes que pues hacer responsable de toda tu vida, de todos tus sentimientos y de todos tus pesares, sin posibilidad de compenetrar con el otro al 100%, sino de manera muy momentánea o fugaz. Bueno, pues de entrada noten ya cómo el tema de la angustia no se puede solucionar, porque pues parece que lo que nos está sugiriendo Camus es que es parte de la condición humana el estar solo, y es más aún el reconocerse solo en determinado punto de la vida. Bueno, en este orden de ideas yo les recomiendo mucho la película del Primer Hombre de Camus, aquí la ven a un lado. También es una novela que en pocas palabras pues es semi-biográfica, pero tiene reflexiones del propio Camus sobre la condición de la soledad y cómo esto deviene en angustia, que en algún sentido está como muy bien representada en esta película que ven aquí a mi lado. Entonces muy recomendable, si la pueden encontrar por vías no oficiales, porque pues obviamente no está en Netflix, pues adelante, si la encuentran fácilmente, ¿no? Bueno, y aquí algo delicado, ¿no? Que hay en el pensamiento camusiano, que lo voy a mencionar así muy puntualmente, es que pues esta soledad y este sentimiento de angustia parece sugerir Camus que en algún momento te va a quebrar. ¿Qué quiere decir eso? Que te va a llevar a la mortición, inevitablemente, si tú te vuelves como demasiado consciente de esta idea. Entonces pareciera que de pronto Camus sugiere como el velo de la ignorancia, aunque lamento decirles, mis estimados amigos, y sobre todo aquellos que estén viendo estos videos de este canal, una vez que develas o le quitas el velo a la ignorancia respecto a este tipo de cosas de la angustia, ya no hay marcha atrás, pero bueno, son cosas para que ustedes sigan reflexionando al respecto. Y bueno, pues ya por último, y con esto cerraríamos el presente sábado filosófico, sería ver qué está pasando con la angustia desde el supuesto existencialismo de Viktor Frankl, que al final del día no es existencialismo. Ahorita les voy a decir por qué. En donde la angustia se vuelve una neurosis, es decir, una enfermedad. Y bueno, esto es muy problemático, al menos en tres términos, o en tres sentidos muy fundamentales y muy puntuales. Número 1, la psicopatologización de la reflexión filosófica existencial. Si se dan cuenta, esto es peligroso porque de pronto, imaginen ustedes una circunstancia, un escenario en donde, que vean ya en algún sentido en nuestra cotidianidad, en esta distopía que estamos viviendo después de lo que pasó en 2020, pues las batas blancas se terminan de fusionar por completo con el Estado, y que en este sentido tengas a los psiquiatras y a los psicólogos gobernando el Estado, y que de pronto por una cuestión de disuasión social para mantener el orden en la sociedad a partir de, pues claro, las disposiciones del Estado, empieces a encerrar gente que tiene reflexiones filosóficas, y bien fácil, ¿no? Se pueden basar en la obra de Viktor Frankl para hacerlo, ¿no? Entonces es muy peligroso de pronto la psicopatologización de la reflexión existencial filosófica, ¿de acuerdo? Porque vean, empiezas con eso básico, y si tú, por ejemplo, sigues las tesis de Karl Jaspers de que la filosofía en sí, toda filosofía al final del día es existencialista porque se está preguntando por algún sentido de la vida, desde los antiguos presocráticos con esto de tratar de encontrar el arjé o el principio originario de las cosas, ya sabes, con tales y el agua y este tipo de ideas, según pues Jasper sería un esfuerzo por ordenar el cosmos y en ese sentido ordenar la vida humana en virtud de este cosmos y así dar un sentido a la vida. Si hacemos caso a Jaspers y toda la filosofía es en sí existencialista o tiene una vía existencialista o una vena existencialista, pues implica con este tipo de psicopatologizaciones encerrar a los filósofos, ¿no? Y eso es algo muy peligroso.
en términos del verdadero pensamiento crítico, entre comillas, ¿no? Ahora, también aquí supongan ustedes, ¿no? Que, no, ¿sabes qué? Al final del día la filosofía siempre y sí fue una enfermedad mental, ¿no? Vamos a suponer que ese es el caso. Noten, las terapias de la logoterapia y todo lo que se deviene o se sigue de la famosa tanatología y todo lo que tiene que ver con el duelo y demás, pues parece que la cuestión del habla, que tiene mucha inspiración freudiana, al final del día Víctor Frank pues, es un freudiano, que bueno, ahí hay una enorme discusión, en fin, claro, abierta a debate. Parece que estas dichosas terapias ni siquiera logran, en este orden de ideas, curar la angustia o, digamos, desaparecerla. Más bien parece que lo que hacen es manejarla, hacerla moldeable a ciertos intereses sociales. Y es donde volvemos otra vez al punto número uno de esta crítica hacia Víctor Frank de la psicopatologización de la reflexión existencialista. Y bueno, en pocas palabras, pues esto de la cuestión de la neurosis, de la angustia como una neurosis, noten que aquí hay una diferencia, una distinción muy, muy importante que de pronto sí se tiene que hacer, porque si es el caso, ¿no? Aunque esto de pronto también es muy problemático el plantearlo, que sí existen desórdenes, así entre comillas, desórdenes mentales, que tienen que ver con la autolaceración y que tiene que ver con muchas cosas que sí ponen en riesgo la vida o la existencia propia del individuo. Y entonces aquí, a nivel de metafilosofía, ya saben ustedes, esta reflexión sobre qué es la filosofía, cómo hacemos filosofía, para qué la hacemos, etcétera, viene la gran pregunta de cuál es el límite, hasta qué punto puedes tener una reflexión filosófica inocua que no afecta a la vida o la integridad del individuo, y hasta dónde sí ya tienes una reflexión, pues sí, evidentemente que te está afectando a ti mismo. Y en este sentido, pues también viene el gran problema de la normatividad aquí, que más o menos ya lo pueden ustedes observar o contemplar. O sea, al final del día, al psicopatologizar la filosofía, pues vuelves a la psicología y a la psiquiatría, pues un brazo normativo de ciertos órdenes sociales que le convienen a un individuo, le conviene al Estado, le convienen a muchos intereses. ¿Y cómo justificas esa normatividad, no? En fin, es todo un tema muy problemático, pero vean, dentro de la vertiente de reflexiones existencialistas muy cercanas que coquetean con respecto a este tipo de cosas, pues siempre tienen el gran problema de justificar su normatividad, ¿no? Al final del día apelan a muchas cuestiones muy poco intuitivas, cosas como normalidad, cosas como sanidad mental, que requieren demasiada argumentación y que al final del día parece que no la consiguen, ¿de acuerdo? Y sobre todo en términos de la protección de derechos fundamentales, todo lo que tiene que ver con las interdicciones, esto se vuelve muy problemático para este tipo de existencialismos. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, espero que les haya gustado este ciclo de sábados filosóficos. Cualquier duda, comentario, queja, demás que se tenga aquí abajo en la caja de los comentarios, siéntanse en la libertad de escribirlo. Yo en su debido momento voy a valorar que me escriben. Y bueno, recuerden darle like para que podamos llegar a más personitas. Y bueno, tengan un excelente día, nos vemos, hasta la próxima.